vamos a pasar a la tercera teoría. Cuando Maxwell y los físicos que lo precedieron a Maxwell, como Ampère, Faraday y demás, hicieron observaciones acerca de la electricidad, vieron que la electricidad se relacionaba con el magnetismo, que, bueno, una corriente que pasa por un conductor genera un campo magnético, desvía la aguja de una brújula, hay campos magnéticos relacionados con la corriente, y James Maxwell fue un físico y matemático escocés muy célebre porque publicó la teoría completa del electromagnetismo hacia 1865, un trabajo de un rigor matemático extremo, 4 ecuaciones diferenciales con mucho rigor, con mucha sutileza matemática y gran nivel matemático, y que representaban cabalmente el conocimiento de todo de la interacción eléctrica y magnética, y cómo el campo eléctrico genera el campo magnético, el magnético regenera el campo eléctrico, la onda electromagnética y todo eso, pudo llegar a ello Maxwell, lo cual lo convirtió, es considerada por los expertos, no hay una tabla, un ranking, ¿no? Pero es considerada por los expertos, después de Newton y de Einstein, Newton considerado el padre de la física, el descubridor de las principales ideas originales de la mecánica, y Einstein, que es, por supuesto, estamos hablando siglo XX, Einstein, ¿no? Mucho más moderno, casi contemporáneo a nuestros días, con la teoría de la relatividad y un montón de cosas fundamentales de la física actual. Junto con ellos, en un tercer lugar ahí del podio de los grandes físicos de la humanidad, es considerado por los expertos James Maxwell. Y bueno, de la onda electromagnética hablamos la clase pasada, campo eléctrico y magnético regenerándose continuamente. Entonces Maxwell le puso forma a las teorías de Huygens, que decía, la luz es una onda. Bueno, y vino Maxwell y dijo, la luz es una onda electromagnética. Y si es una onda electromagnética, se puede propagar por el espacio. Y como demostramos ayer, lo hace en el espacio a una velocidad igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la permitividad del vacío eléctrica por la permeabilidad magnética del vacío. No importa ahora, pero como lo probamos en la clase pasada, no probemos la fórmula, pero probamos la consistencia dimensional de la fórmula, el epsilon 0 y el mu sub 0, raíz cuadrada, 1 sobre eso, da metro por segundo. Y ahí se obtiene la velocidad de la luz en el vacío. O sea, entonces ahí Maxwell pudo demostrar que la luz se propagaba por el vacío, sí, a una máxima velocidad. Por ningún medio material se va a propagar tan rápido como por el vacío. En los demás medios materiales va a ir un poquito más lento, pero en el aire va casi igual de rápido que en el vacío. O sea, el aire, tanto sus propiedades eléctricas como magnéticas, es bastante poco denso y por lo tanto bastante parecido al vacío. Por lo tanto, el épsilon del aire, que no será el épsilon 0 del vacío, y la permeabilidad mu magnética del aire, que no será la mu 0 del vacío, pero es muy parecida, y la velocidad de la luz en el aire y en el vacío son prácticamente las mismas. Y le sumamos ahora este experimento de la polarización de la luz, un experimento que también los tuvo a los físicos mucho tiempo sin saber qué naturaleza tenía la onda de la luz, porque antes de Maxwell, que ahora ya vine a precisar que la luz es una onda electromagnética, ¿cierto? Como las que mostramos nosotros antes, para ver lo que es una onda electromagnética. Y ahí vemos que la onda electromagnética es una onda transversal. El campo eléctrico oscila en la dirección del eje Y, en ese ejemplo, el campo eléctrico E. El campo magnético oscila, densidad de flujo magnético B larga, en una dirección del eje Z, ahí, horizontal supuestamente, y la luz se termina propagando en un eje X, según lo que dice ahí, ¿cierto? X y Z, esa es una terna dextrógira. Bueno, es una onda transversal. Esto dio para pensar a los físicos, porque en un principio la mayor parte de los físicos estaba convencido de que la luz era una onda similar al sonido, en el sentido de ser una onda longitudinal. Se propagaba por el éter una onda de no sé qué cosa, pero longitudinal, pensaban la mayoría de los físicos, salvo Hooke, que fue un físico que vivió en la época de Newton, aproximadamente, pocos años antes de Newton, que se consideraba que era una onda transversal. Y la polarización de la luz es un efecto que se conocía de antaño y
no se podía justificar. Los físicos estaban en un brete para justificar la polarización de la luz, porque si la luz era una onda longitudinal, no se podía justificar la polarización de la luz. Le voy a mostrar qué es lo que es brevemente la polarización de la luz. Aparte ya le mostré la interferencia, la difracción y ahora la polarización, tres efectos típicamente ondulatorios que tiene la luz, ¿no? Miren esto que es algo interesante. La luz es una onda electromagnética, pero es no polarizada. ¿Qué significa que es no polarizada? Significa lo siguiente, miren, acá supongamos que en perspectiva, ¿cierto? Estemos dotando esto de una cierta perspectiva, acá hay un plano, ¿cierto? Hay un plano ahí, así, en esa perspectiva, ¿no? El campo eléctrico, hemos dicho que el campo eléctrico tenía una dirección y el campo magnético tenía una dirección perpendicular a la del campo eléctrico. Y uno mira esto y dice, ¿cómo? Hay un campo eléctrico acá, y hay campo eléctrico acá, y hay campo eléctrico acá, y acá, y en todos lados. Y eso es la característica de la luz, que la luz es una onda electromagnética no polarizada. O sea, que el campo eléctrico es emitido en todas las direcciones y sentidos. Nosotros recibimos la luz y la luz viene, o sea, hay un campo eléctrico ahí y vamos a poner acá en otro color, por ejemplo en azul. A ver, supongamos que para este campo eléctrico E de acá, este vectorcito de ahí, hay un campo magnético acá, B, un campo magnético B, perpendicular al campo eléctrico. Pero luego hay otro E acá, hay otro E acá. Y bueno, y ese otro E acá, ¿qué representa? ¿Qué también necesita? Necesita un perpendicular, un B perpendicular a él, ¿o no? Y por lo tanto el B también acá, y el B también acá, y el B también acá. O sea, que E y B están no polarizados, o sea, vienen en todas las direcciones y sentidos. La luz nos viene así, como una onda electromagnética, pero no polarizada. Así que podríamos decir, ¿cierto?, que el dibujito que mostramos recién, este dibujo que mostramos recién, es solamente para entender cómo es el asunto, pero esa sería una luz polarizada. Si tuviéramos una luz así nada más, sería una luz polarizada, donde el campo eléctrico tendría solamente la dirección vertical del eje Y, nada más, pulsaría en esa dirección y por lo tanto aparecería en este plano, en ese plano que ven ahí en rojo, ¿cierto? En perspectiva, por supuesto, se ve en perspectiva. Tendríamos en esa onda como si fuera una cuerda que vibrara en ese plano, nada más. Pero eso sería una luz polarizada. Ahora vamos a ver cómo se logra polarizar la luz. Pero la luz que viene del sol no viene polarizada, viene no polarizada. O sea que viene otro E acá, y por lo tanto hay un B acá, y ahí viene otro E acá, y otro B, y otro E, y otro B, y hay infinito E y infinitos B. Pero bueno, eso lo quería mostrar para que vieran, porque las ondas de radio, por ejemplo, las ondas de radio también son ondas de la misma naturaleza de la luz, son ondas electromagnéticas, pero la diferencia es que las ondas de radio son ondas polarizadas. No son ondas como la luz, que vienen en toda dirección y sentido. Vienen en una sola dirección según la antena y qué sé yo. Por eso cuando vos ponés una antena, antes que se usaba los televisores con antena aérea, lo ponían en el techo y le decía al que estaba abajo, ahí se ve, sí, ahí no, mueve un poquito más, tenías que poner para que pero mira, es porque venía la onda desde la antena, del transmisor hasta tu antena del receptor, tenía que estar justo en una dirección sola, si no, no se veía nada. Porque era una onda, son así, las ondas de radio y las ondas de los celulares y todas las ondas que se utilizan, los emisores de onda y los receptores de onda, son ondas polarizadas. Pero la luz no. La luz viene para todos lados, viene, en todas direcciones y sentidos. ¿Se ubican? Entonces la luz se la puede polarizar. Se la puede polarizar a la luz. ¿Qué se hace? Hay un cristal polarizador. No me digan cómo trabaja el cristal polarizador porque no sé. Pero hay un cristal polarizador que tiene un eje de polarización. ¿Qué significa? Que acá viene la luz completa, con todas sus direcciones y sentidos. Al pasar por este cristal polarizador, solamente el campo eléctrico, vamos a poner eléctrico, que venga en la dirección vertical va a pasar. Y los demás no van a pasar, o van a pasar muy poquito y nada prácticamente. Entonces, digamos que acá tenés la luz no polarizada y después de pasar por el polarizador, tenés acá la luz polarizada. ¿Cierto? ¿Qué significa? ¿Habrán escuchado alguna vez que en los autos con vidrios polarizados? ¿O no? Lo que se observa es que está más atenuada la luz, porque evidentemente te mochó un montón de la luz. La mayor parte de la luz te la mochó. Esta no pasó,
esta no pasó, este campo eléctrico no pasó, este no pasó, este no pasó, este no pasó, pasó el vertical nada más. Entonces va a ver, se ve una luz más atenuada. Pero no es lo mismo un cristal, unas gafas polarizadas, por ejemplo, anteojos de sol polarizados, que anteojos de sol simplemente con color, así, difuminado para que te amortigua un poco el caudal de luz. No tiene nada que ver, es algo totalmente distinto. Yo me vi unos videos, yo los voy a poner en el campus para que los vean ustedes, unos videos en YouTube de un óptico, de una persona especializada de una óptica, que explicaba la diferencia de cómo aparecían para qué se usan los cristales polarizados, las gafas polarizadas, y son muy útiles para eliminar reflejos indeseables, ¿no? Pasa, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, hace mucho deporte acuático, mucho esquí acuático o deportes en lancha y demás, y está mucho tiempo en contacto con el agua, el sol pega sobre la superficie del agua y rebota, obviamente, pega y rebota, y la superficie del agua se comporta bastante, una parte como espejo, no totalmente perfecto, pero como espejo, rebota. Entonces hay mucha luz que viene con una tendencia horizontal. Ese reflejo que viene horizontal, vos lo querés eliminar, tiene que ser así, vertical, para que te moche esto. O sea, te elimine ese reflejo horizontal. Entonces te mejora mucho la percepción de los detalles, el contraste, mejora muchísimo la calidad de la imagen cuando vos estás al aire libre y tenés mucha luz que rebota en el agua y te viene horizontal, ¿cierto? Te mocha esa componente del campo horizontal, o sea, el eléctrico, magnético, no sé, y te elimina esa componente y te elimina ese reflejo indeseable. También pasa cuando las personas van, por ejemplo, los tipos que manejan ómnibus y que están todo el día en la ruta y demás, generalmente usan unos buenos lentes polarizados para evitar ese reflejo horizontal que sube del sol que rebota en el asfalto y sube, ¿o no? Y te mocha la luz en una dirección indeseable y no en las demás. Obviamente que ves menos caudal de luz, pero si estás a plena luz del día no tenés tanto problema. Lo mismo los que hacen esquí y están en la nieve y muchos días en la nieve, muchas horas en la nieve y demás, ese reflejo es matador, incluso muchos vienen quemados, rojos vienen de cómo quema el reflejo de la luz del sol sobre la nieve y refleja para la cara. Vieron que muchas veces viene la gente a hacer esquí, vienen quemados. ¿Qué fuiste a la playa, a Miami? No, fui a la montaña. Te quema el reflejo ese. Y para eso existen los polarizadores. ¿Se ubican? Y bueno, y fíjense también cómo se puede interpretar un polarizador. Supongamos que esto fuera una cuerda, ¿cierto? Una cuerda, no sé qué cuerda sería. Pero bueno, como la luz viene en todas direcciones y sentido, ¿ven? Viene en todas direcciones y sentido. Cuando viene incidente despolarizado. Cuando pasa por el polarizador, es como si tuviera unos barrotes así. En la cárcel está la luz, unos barrotes verticales. Entonces, solamente la oscilación que pase así, vertical, va a pasar por esos barrotes. Y la horizontal, y la va a mochar. Y la que viene así, la va a mochar. Y la que viene así, la va a mochar. Y a lo mejor, bueno, la que viene casi vertical, no la mocha del todo. Sí, nunca es total, pero es así el asunto de la polarización de la luz. Un fenómeno típicamente ondulatorio. ¿Se ubican? La polarización de la luz. Y vos si tenés acá, por ejemplo, ¿no? Una luz no polarizada, un foquito, por ejemplo. La luz viene en toda dirección y sentido, el campo eléctrico, en ese plano transversal a la dirección de propagación de la luz, que sería este eje de acá. Hagamos este eje imaginario acá, ese eje de ahí, ¿o no? Bueno, este sería el eje imaginario. Bueno, donde viene la luz. Acá está no polarizado. Lo agarra un primer cristal polarizador, ¿no? Y te deja pasar en esta dirección nada más. Entonces viene la luz pasando en esta dirección. Luego se agarra un segundo cristal polarizador y lo pone al revés, ya vino una sola dirección y esa la mochás, va a haber oscuridad. O sea, dos polarizadores consecutivos te van a dar oscuridad. ¿Mm? Y bueno, y además es lindo ese concepto de la polarización porque cuando dos luces vienen, cuando dos luces vienen polarizadas, una en un sentido y otra polarizada en sentido opuesto, no se interfieren. Y está el interferómetro de Michelson, hay unos videos que están lindos en el campus, que son dos rayos así de luz que como vienen polarizados y con una polarización invertida los dos,
no se interfieren, a pesar de que pasan por el mismo lugar, no generan interferencia. Así que son muchos experimentos lindos que se hace con la luz y con esta característica de la polarización de la luz y demás. Acá en este simulador polarizador, acá está el dibujo de recién, la luz no polarizada, el polarizador que te deja pasar solamente la parte vertical, y este se llama analizador, es un segundo lente, también un cristal polarizante, ¿o no? Acá tenés el ángulo del analizador. No, bueno, el analizador es el que mueve el usuario, ¿no? Y el polarizador está cerca de la fuente de luz, pongámosle, lejos, y no lo movés, que es este de acá. Entonces después la luz se emite no polarizada, se polariza y queda vertical. Fenómeno. El campo eléctrico vertical nada más y el campo magnético horizontal no importa, pero en una sola dirección. Y después vos podés mover el ángulo, ¿cierto? El ángulo de, digamos, de este segundo polarizador analizador, ¿no? Entonces miren lo que pasa acá. Lo que pasa acá es lo interesante. Acá están casi los dos en la misma dirección. Por eso pasa el 97% de la luz. Si lo pones a 90 grados, a ver, justo a 90, bueno, más o menos 90 y 91 grados, 89 grados, 90 grados, uno del otro, este vertical, este horizontal, la frecuencia permitida del cristal polarizador está a 90 grados, ¿qué es lo que terminás viendo? Esta zona de intersección, nada, ¿ven? O sea, mochás toda la luz. Con dos cristales polarizadores podías mochar toda la luz. Y bueno, y si no, después menos, ¿ven? Y ahí se ve una penumbra. Bueno, en los coches hay un solo, en los autos polarizados, pero dice que se han prohibido o se tienden a prohibir el polarizado de los cristales. Porque una cosa es el polarizado, como les dije, y otra cosa sería un cierto tinte mate que se le puede dar al cristal o un cierto sombreado, porque los anteojos de sol baratos no tienen polarizadores. Esos anteojos de sol que no son de marca, no sé cómo se llaman, pero simplemente te mochan todo, ¿viste? Te mochan todo. Entonces, si estás en un día muy soleado con mucho exceso de luz para todos lados, te bajan la luz y bueno, generalmente al bajar la luz y le da algún colorcito así, puede ser que a algunas personas le resulte mejor para ver los contrastes y encontrar mejor las formas y no se sientan tan, digamos, encandilados. ¿Vieron? Cuando hay una luz muy fuerte que te encandila la luz. Pero lo polarizado es algo especial, distinto, totalmente distinto. Y acá está cómo se puede llegar a mochar toda la luz. En el caso de que formen 90 grados o 270, ¿ven? A los 270 grados también pasa casi la obturación completa de la luz, que pasa al 0,1% de la luz y demás. Bueno, eso es interesante, es muy lindo lo de el experimento polarizante de polarización de la luz, lo que implica, para lo que se usa, es muy interesante. Bueno, con todos estos experimentos, este de acá lo dejé, el de la polarización, lo dejé para el final porque tiene que ver con haber comprendido a la luz como una onda transversal y como una onda electromagnética, no polarizada y que uno la polariza con el polarizador. Por eso no puse este experimento de la polarización de la luz, no lo puse en la parte de Huygens, que sería el experimento de Young de la doble rendija o de Fraunhofer de la rendija única, de la difracción. Lo puse después. Tiene que ver, está bien hilado el tema. Con todos estos experimentos se pudo probar que la luz es una onda, que se pudo probar que es de naturaleza electromagnética y de carácter transversal y no longitudinal como se pensaba al principio. En esto se le dio la razón a Hooke, que ya decía en la época de Newton que la luz era una onda transversal. No sabía de qué, pero él tenía la corazonada que era una onda transversal.